una perspectiva, digamos, comparativa respecto de elecciones presidenciales y legislativas, que va a ser presentada por Carlos Navarro, quien es funcionario del Instituto Federal Electoral y de la Coordinación de Asuntos Internacionales. La obra está a su disposición en la parte de afuera, en la entrada a este recinto. Posteriormente tendremos, digamos, un análisis ya más político respecto del ciclo electoral latinoamericano de los últimos 3 o 4 años a cargo de Raúl Ávila, quien es el representante de IDEA Internacional aquí en México. Y decidimos arriesgarnos un poco, y hoy no va a haber, digamos, conductor moderador, sino entre ellos va a haber una suerte de arriesgue en respecto de las propias presentaciones, y por supuesto va a haber preguntas para todo el público y las vamos a ir procesando. Espero sea de utilidad y de interés para todos ustedes. Tienen la palabra. Muchas gracias, muy buenas tardes. Agradecemos su presencia, particularmente después de de extraordinarios debates y propuestas que hemos escuchado a lo largo del día, y tenemos por supuesto la difícil encomienda de cerrar este día que ha sido particularmente fructífero y sobre todo de justificar la paciencia que han tenido de llegar a estas alturas de la sesión. En efecto, abusando un poco de la flexibilidad que nos otorgaron para esta sesión, convine con Raúl Ávila, en efecto tratar de hacerlo un poco un diálogo, y manteniéndonos dentro del tiempo que está previsto, convenimos alternar el uso de la palabra en 3 intervenciones de unos 5 minutos cada quien, para formular algunas reflexiones y comentarios a propósito de los temas que ya planteó Manuel Carrillo, y bajo que convenimos haríamos este intercambio, este fuego cruzado de algunas ideas e impresiones en 3 rondas, y después dejar algún tiempo suficiente para responder y reaccionar a sus comentarios o interrogantes. Conveníamos también que, en primer lugar, Raúl Ávila haría un planteamiento inicial. Muy bien. Muchas gracias, muy buenas tardes. También celebro y agradezco la coincidencia del Instituto Federal Electoral, su consejero presidente Leonardo Valdés, del Colegio de México, con IDEA Internacional para abrir este espacio relacionado con el ciclo electoral 2009-2012. Deseo transmitir a ustedes un saludo muy cordial del doctor Daniel Sobato, director regional para América Latina y el Caribe de IDEA Internacional, con quien estamos desarrollando un proyecto, un trabajo de investigación, un análisis comparativo, en eso se especializa IDEA Internacional, en torno a los procesos electorales del último ciclo, 2009-2012 en América Latina, particularmente relacionados con las elecciones presidenciales. Se presenta este ciclo electoral 2005-2008, 2009-2012, y se presentará de nueva cuenta 2013-2018. Estamos hablando que en el ciclo último 2009-2012, 18 de los 19 países que podemos incluir, América Latina continental, de México, Argentina, República Dominicana y Haití, han celebrado elecciones, salvo Paraguay, que tendrá elecciones el año próximo. Este ya es un dato relevante que vale la pena tener en mente. Lo que estamos haciendo es fundamentalmente establecer un marco de análisis y algunos indicadores a partir de los cuales podamos desarrollar, encajar algunas ideas y hacer una evaluación empírica. Primero, sobre la participación, el abstencionismo, para decir en este primer tema que lo que observamos hasta ahora es la preservación de las tendencias históricas de participación en la región, salvo excepciones. Por ejemplo, aquí ya se dejó claro que Costa Rica está teniendo una experiencia desagradable en términos de la abstención.
Ha habido algún año en el que incluso sumado los votos abstención y nulidad han sido superiores al voto alcanzado por el ganador, y esto ha traído una serie de implicaciones a su sistema político y de partidos. Pero también está el caso muy bienvenido de El Salvador, en que se ha observado, contrario a lo que se venía viendo, una tendencia de participación bastante elevada. O bien el caso de Guatemala, que en otros años fue materia, objeto de estudio especial de las razones del abstencionismo, en que ha revertido esta tendencia, si no de manera dramática, sí de manera satisfactoria. Entonces también la convocatoria que hacemos es a estudiar con cuidado los casos nacionales, porque hay generalizaciones que también hemos escuchado que podrían no sostenerse a la luz de un análisis un poquito más, digamos, en el ámbito nacional. Segundo tópico, voy a dejar 5 sobre la mesa y luego podemos volver, es el tema de la competitividad, la competencia y la segunda vuelta. En esto Daniel Sobato ha advertido claramente que ha habido este total de elecciones que mencioné, las 18 de 19, en 14 ha habido, digamos, procesos electorales normales, regulares. Ha habido 2 casos, el de República Dominicana y el de México, en que, digamos, no se ha aceptado de manera expresa el resultado final, y otros 2, el de Haití y el de Nicaragua, que en el año 2011 también se observaron allí una serie de complicaciones. En Haití, desde luego por el tema de que hubo que hacer una presencia fuerte por parte de la Organización de Estados Americanos para que el Consejo transitorio electoral o provisional electoral tuviera que hacer una reconsideración y un recuento para colocar a Martelly en segundo lugar y no en tercero, que es el lugar que le correspondía. Y en el caso de Nicaragua, como bien sabemos, todo el proceso que llevó a la reelección del presidente Ortega. Pero sí decir que en 14 de los 18 países que han tenido elecciones regulan la segunda vuelta. En 7 hubo segunda vuelta, que fueron Brasil, Colombia, en Chile, Guatemala, Haití, Perú y Uruguay. Es importante este indicador, que 7 de los 14 que regulan la segunda vuelta tuvieron elecciones muy competidas que forzaron una segunda visita a las urnas. Luego, un tercer indicador es el relativo a la continuidad, la reelección o la alternancia. Los estudios que hemos hecho revelan que la mayoría de los países, estamos hablando de 13, 14 de estos 18 o 19 países de la región, admiten la reelección, sea inmediata o mediata. Es decir, ha habido un cambio de tendencia en América Latina de la no reelección a la reelección presidencial, ya sea en el periodo inmediato o en un periodo mediato. Tenemos 4 casos de países que la prohíben de manera absoluta: México, Guatemala, Honduras y Paraguay. En 2 de estos casos, por cierto, ha habido mociones, intentos de cambiar la regla y establecer la reelección. No han prosperado, tanto en Paraguay como en Honduras. Lo mismo que en Panamá, en donde también se ha tratado de cambiar de la reelección mediata a la reelección inmediata, sin éxito, el año pasado. Por otro lado, también importante mencionar que el caso de Venezuela es especial o excepcional porque es el único en que se permite la reelección ilimitada. Ahora, también está el caso de Nicaragua, en que a raíz de la resolución de la Corte Constitucional del año antepasado, también se ha levantado, digamos, la cláusula de la reelección mediata, se tornó inmediata, lo cual benefició al presidente Ortega, y ahora la interpretación es que podría tornarse ilimitada.
Entonces tenemos el caso de Venezuela y el caso de Nicaragua, que tiene la característica, a la que más tarde volveré, de que ha sido, digamos, validada a través de una sentencia judicial, de un órgano del Poder Judicial. Entonces, tener en mente este papel de los poderes judiciales y de los tribunales electorales en la región. Un cuarto punto es el tema de las minorías. Ya decíamos que en este contexto contrastado, abigarrado, complejo de las democracias latinoamericanas, que gozan de su periodo democrático, en vida democrática más extenso que hayamos registrado, ciertamente, en esta época de la tercera ola democratizadora, también es verdad que se mantienen exclusiones, como aquí se ha subrayado en varios momentos en este foro. En el caso particularmente de las mujeres, quedó claro que si bien hay una aspiración a que un régimen de igualdad, no solo formal, sino real, ante la Constitución y la ley sea efectivo, mientras eso ocurre, se nivelan las condiciones, las cuotas sí juegan un papel determinante para garantizar lo que se llama la masa crítica, para efecto de hacerlo sostenible la participación de las mujeres en la representación política. En este caso tenemos Argentina, Costa Rica, debo añadir a Ecuador y desde luego ahora a México, que han rebasado el 30% de representación de las mujeres en el ámbito legislativo. Pero desde luego sigue habiendo muchas exclusiones y hay que reconocer claramente que hay casos extremos como el de Guatemala, en el que, lo cual motiva claramente la posición de la señora Otilia Lux, en el sentido de que una sempiterna exclusión no ha podido ser corregida. En cuanto hacia los jóvenes, a los indígenas y a otros grupos vulnerables, pues claro, se reproduce este contraste desigual, ¿verdad?, de pobreza y riqueza en América Latina en términos de la representación. Y yo terminaría con un quinto punto, colocando la variable o el indicador del papel de la administración y de la justicia electoral. Los organismos electorales han terminado por convertirse no solo en un patrimonio cultural, democrático, que América Latina está rindiendo o legando de este periodo a la experiencia electoral y a la democracia comparada internacional, sino en protagonistas muy decisivos, muy importantes para la conducción y la resolución de las elecciones y los conflictos electorales. Me detengo allí para poder provocar también algunos comentarios de Carlos y de ustedes y seguir adelante. Muchas gracias. Confieso que las notas iniciales que había preparado para esta presentación las he reelaborado un poco a la luz de las sugerentes reflexiones, propuestas y planteamientos que se han formulado a lo largo de estos 2 días de debate. Así que, a la luz de esto, trataré de centrar la atención en 3 registros o tendencias fundamentales con los que busco recuperar y complementar buena parte de los claroscuros o de las paradojas que aquí se han señalado. 2 que de alguna forma lo recogerían y que trataría un poco de complementarlos, y un tercero sobre el que, si hay oportunidad, me gustaría volver con más detalle en las intervenciones subsecuentes. Los 3 registros o tendencias que yo destacaría y que tienen que ver, sí, con el último ciclo electoral en América Latina, pero que probablemente se extiendan un poco más allá y confirmen una tendencia que viene de tiempo atrás. El primero sería, yo lo denominaría la regularidad electoral. ¿Y esto qué implica en términos prácticos? Que en el grueso de los países, en todos los considerados, las elecciones se verifican periódicamente. Esto implica dentro de los plazos y términos previstos en el marco legal. El segundo elemento dentro de este registro es que satisfacen atributos básicos de limpieza, transparencia y confiabilidad. Y lo que es más importante y deriva de ello es que cumplen con el objetivo fundamental de investir de legitimidad de origen
a las autoridades elegidas popularmente. Y aquí mucho se ha planteado ya esa necesidad de hacer un claro deslinde entre lo que es esa legitimidad de origen y la relacionada con la legitimidad en el desempeño e incluso probablemente en los resultados. Incluso si aplicáramos esos 6 criterios que José Goldenberg sugirió ayer como esenciales para validar los procesos, la confiabilidad de los procesos democráticos en América Latina, mi primera reacción al considerar los 6, yo diría que quizá forzando un poquito el de equidad, si recuerdan fue el cuarto de los que mencionó, la equidad en las condiciones de la competencia, si lo estiráramos un poquito, creo que seguirían el grueso de los países de América Latina cumpliendo en lo esencial con esos 6 atributos, aunque en el de la equidad me gustaría detenerme un poco más adelante. No menos importante, como tendencia, como regla general, las autoridades elegidas popularmente cumplen con su mandato. Las interrupciones han sido excepcionales, particularmente en este periodo. Y ayer en una de las mesas se tuvo la afortunada coincidencia de que probablemente las 2 excepciones importantes en este ciclo electoral, que fueron el caso de Honduras, planteado por el expresidente Zelaya, y el caso de Paraguay, planteado por el exministro Lara, fueron revisados con cierto detenimiento. El otro elemento es que está claramente asentado en la región y proyectado y acreditado internacionalmente un modelo que, más allá de los matices específicos de cada uno de los países, tiene relevancia y nos proyecta y nos define, que se ha asentado un modelo de organización electoral permanente, independiente y especializado, como ya lo subrayaba también ayer en su intervención Joseph Thompson. En este caso, a propósito de la organización de la autoridad electoral, hay cambios importantes, solo los menciono si luego hay interés en entrar. Chile ha experimentado cambio interesante en términos de la conformación y atribuciones del organismo electoral, y en el caso de Ecuador y de República Dominicana también hay una variante interesante. El otro solo lo voy a dejar indicado porque si hay oportunidad me gustaría regresar con él con mayor detalle, hay interesantes ajustes y una mayor sofisticación en los sistemas electorales, en su sentido más específico, en las normas, los sistemas y los procedimientos que sirven para determinar quién o quiénes ocupan los cargos de elección popular que están en disputa. Esa es la primera. Rápido, la segunda, sobre la que se ha insistido a lo largo de las intervenciones precedentes y que me parece que ha sido también un debate particularmente rico. ¿Cuáles son hoy los retos y los dilemas que enfrenta el régimen electoral para su preservación y su fortalecimiento? Y aquí la coincidencia me parece afortunada, no se perciben rasgos de involución o de regresión autoritaria. Y esa no deja de ser una muy buena noticia. Sin embargo, se ha subrayado también con distintos énfasis que los sistemas en su conjunto exhiben serios déficits en su configuración. Hoy se dedicó toda una sesión muy ilustrativa a hablar de los problemas relacionados con la capacidad de representación, en su desempeño y en sus resultados. No hay una respuesta adecuada a una enorme cantidad de expectativas que se generaron y la cual, ilustrado de manera muy simple, podríamos plantearlo a la luz de la siguiente ecuación. ¿Qué ocurre más o menos en los últimos 20 años en América Latina? Sí es cierto, hay un importante e impresionante repunte, despliegue, auge y revaloración de las instituciones y de las prácticas democráticas. Y hay una apropiación, una notable conciencia y reivindicación por solo dejarlo en este plano, de los derechos políticos. Pero esto genera una notable cantidad de demandas y de expectativas. Pero también tenemos, y lo se ha planteado, un sensible repliegue en las capacidades de intervención y de mediación estatal, algunas incluso deliberadamente orientadas a reducir su peso y su dimensión. El otro elemento son condiciones endémicas de inseguridad. Se han dado cifras, también el expresidente Zelaya daba cifras muy ilustrativas del caso de Honduras.
pero también algo sobre lo que se ha vuelto con distintos énfasis este problema de desigualdades y asimetrías que no solo tienen que ver con la distribución de la riqueza o del ingreso, sino también con el poder político. Y un dato aquí me parece relevante que ilustra la magnitud de este problema, y es, se ha hablado muy, más allá de si son el 40, el 45, el 50, de dónde está la línea, hay un dato que es alarmante. Los indicadores para pobreza, hay varios modelos, pero todos coinciden en que para que se califique la línea de la pobreza se ubica en el rango de $350 al año. Puede variar de un contexto a otro. Estamos hablando de menos de $1 al día para que se califique a un determinado segmento de la población, arriba o abajo de la línea de la pobreza. Ahí tenemos un problema verdaderamente. Y cuando se plantea la pregunta, ¿qué tanta desigualdad soporta o puede soportar la democracia?, que fue un título muy provocador, un planteamiento muy provocador en los informes previos que se formularon sobre la democracia por parte del PNUD, y que por cierto fueron una de las motivaciones fundamentales para celebrar estos foros. Yo diría que no es suficiente la desigualdad que ya soportan hoy en día. ¿Pueden soportar más? Sería terrible que la respuesta fuera que sí. No es alarmante ya, no es indignante que ya estén soportando probablemente esos niveles de exclusión, de marginalidad y de pobreza. Y si el cuadro no fuera dramático, tendríamos que se han diversificado los poderes fácticos a los que les interesa no solo la captura, sino también la parálisis del Estado. No necesito, me parece, invocarlos expresamente, porque casi de inmediato al imaginario de todos y cada uno, ya no estamos hablando de los poderes fácticos a los que se hacía referencia hace 10, 15 o más años. Hoy los poderes fácticos tienen otro nombre, otras capacidades y unos objetivos que nos obligan a una reflexión más importante. Y yo dejaría esta intervención diciendo, el problema también con estos factores, a los que hay que sumar otro que ayer se planteó y que me parece de enorme importancia, es el problema de la cohesión social, o traducido en otros términos, de la enorme fragmentación social. Y también hoy me parece que el ministro Gallardo, entre el ministro Gallardo y el expresidente Mesa, también hacían una serie de reflexiones, y alguna de ellas que rápido recupero aquí, es que no estamos conociendo al ciudadano del siglo XXI. Bueno, lo que ocurre también es que podríamos reformular esta pregunta y decimos, lo que estamos conociendo, lo que estamos viendo probablemente no nos guste, o buena parte de lo que está exhibiendo. También podría plantearse desde la perspectiva, no solo no se ajusta al modelo del siglo XX, también hoy esos registros de un excesivo individualismo como tendencia general, desde luego esto advierte matiz, pero hay una tendencia general al excesivo individualismo. Y otro asunto que se expresa en muchos movimientos, a nadie le gusta ya ser representado. Creo que por ahí hay otra beta que se tendría que explorar. Y el tercero, que solo dejo indicado, y es el que tiene que ver con la competitividad electoral y el diseño institucional. Han comenzado a llegar algunas preguntas, Carlos tiene una y yo dos. Entonces, yo quisiera en esta segunda intervención enfatizar en el papel de los organismos electorales en América Latina en el proceso de democratización que hemos vivido en estos últimos 30 años. Primero, para advertir que hay dos modelos en términos generales de organización o de diseño de los sistemas electorales en sentido amplio, que incluyen a las organizaciones electorales o a los organismos electorales. Aquellos casos que son sobre todo los casos de Centroamérica, todos los países de Centroamérica, los 6 de la región centroamericana, República Dominicana hasta 2011, y 3 de Sudamérica, fundamentalmente Brasil, Uruguay y Paraguay, también Bolivia, que tienen una sola autoridad electoral, es la que organiza las elecciones y resuelve los conflictos.
El resto de los países de Sudamérica, es decir, los otros 6, la región andina fundamentalmente, cuentan con 2 o más organismos electorales. Uno organiza las elecciones, otro se encarga de resolver los conflictos, e incluso hay países que manejan el registro civil con el registro electoral y tienen, por lo tanto, otro organismo electoral. Importante destacar el caso de las fiscalías, el equivalente a nuestra Fiscalía Especializada en la Atención de Delitos Electorales, porque es una figura que por lo general está ubicada en el ámbito de la justicia ordinaria, destacando el caso de Panamá, cuyo fiscal forma parte del Tribunal Electoral y juega un papel activo muy importante durante el proceso electoral. Quiero decir que en esta materia hay una tendencia muy clara, y la tendencia consiste a crear 2 o tener 2 organismos electorales. Lo estamos observando en varios países de Centroamérica. Señaladamente hay una discusión al respecto en El Salvador y en Guatemala, y por otro lado está muy cerca la experiencia reciente de República Dominicana, que tomando la experiencia del caso mexicano, ha establecido un tribunal electoral diferente a la Junta Central Electoral, desde luego, y en medio de las razones por las cuales se registra esta tendencia está la relación de los organismos electorales con los partidos políticos, porque se sostiene, y es evidente, que no resulta la misma relación, su intensidad y las complicaciones, implicaciones que ello trae, que los representantes de los partidos estén sentados, bien representados legítimamente en el organismo electoral que organiza las elecciones, a que estén sentados en el organismo electoral que resuelve los conflictos. En este caso, se están encontrando razones y justificaciones suficientes para sostener que la justicia electoral debe estar ubicada en un organismo distinto, dentro o fuera del Poder Judicial, pero que revise con mayor frialdad, tiempo, objetividad e imparcialidad los casos que lleguen a su conocimiento. Este es un aspecto que creo que es importante subrayar. Y otro, dando respuesta ya de entrada a algunas preguntas y dejando al final de mi intervención algunas tendencias adicionales que se registran en la región en materia electoral, diría a Julia Hernández de la UAM Xochimilco que en efecto el hecho de que, me pregunta sobre la ampliación de los derechos políticos en América Latina, porque hay un buen número de discapacitados que no tienen acceso, accesibilidad, a las urnas, y entonces ahí hay una limitación. En efecto, yo creo que, hay experiencias, está la experiencia de México, no solo la de México, también hay otros países como Costa Rica en que se han tomado medidas recientemente que han sido muy positivas para remontar este obstáculo a la participación. Y también hay estudios que se están realizando y decisiones que se están tomando para que, por ejemplo, el caso de las personas privadas de su libertad, pero por delitos que no los privan de sus derechos políticos, no tendrían por qué no votar, ¿verdad? Y en este caso también tenemos, por ejemplo, algunas experiencias en América Latina en que ya se está, avanzando en esta materia. En México se están haciendo propuestas en este sentido. Y me preguntan también sobre Alejandro Ángeles, de la UAP de Puebla, sobre si el sistema parlamentario, semiparlamentario, ayudaría a limitar a los presidentes fuertes de América Latina. Esto me permite adelantar una de las líneas de investigación que estamos desarrollando en perspectiva comparada, consistente en efecto en no solo mirar hacia adentro del sistema electoral, sino examinar, como plantea Dieter Nolen reiteradamente, la relación del sistema electoral con el sistema de partidos,
y con el sistema de gobierno. Hay quien prefiere llamarlo, como me alertaba ayer o antier Francisco José Paoli Bolio, sistema político o régimen político, la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Los primeros indicios, algunos elementos documentales con que contamos, por lo menos de Centroamérica y algunos países de Sudamérica, permiten sostener que los presidentes latinoamericanos no son todo lo fuertes que lucen aparentemente o como aparecen en el papel de la Constitución escrita. Y en algunos casos ni siquiera en la Constitución escrita. Es decir, en el caso de Centroamérica es evidente que el presidente de Guatemala o el presidente de Salvador o de Honduras no son presidentes fuertes en el sentido constitucional y de la relación con el Congreso. Tienen los congresos muchos poderes de veto y esto obliga al presidente a estar permanentemente, positivamente en un proceso de negociación, pero terminan por obstaculizar las reformas. Tanto los partidos representados en el Congreso como los poderes fácticos extraparlamentarios que tienen influencia en los partidos y en los legisladores. En Guatemala ha sido pues un caso, un tema muy llevado y traído, extraordinario, el transfugismo que existe en el Congreso y que impide cualquier posibilidad de ordenar una agenda legislativa y de tener certidumbre sobre los procesos de reforma y después las políticas de gobierno. Entonces, yo no estaría tan seguro que el presidente latinoamericano o los presidentes son fuertes, pero sí advertiría también, o llamaría la atención, voy a concluir, sobre el hecho de que por ejemplo, en México existe una discusión sobre la necesidad de, por lo menos, semiparlamentarizar el sistema presidencial y que hay argumentos bastante sólidos para sostener que el darle una corresponsabilidad, como dijo aquí el senador hace un momento, y lo han señalado otros académicos, al Congreso en la hechura del Plan Nacional de Desarrollo, en no solo el seguimiento, sino la evaluación y el control del poder ejecutivo desde el Congreso con reglas claras establecidas, permitiría una mayor funcionalidad, efectividad al sistema político, en este caso al sistema político mexicano. No es el único caso, hay otros casos en América Latina en que se está examinando o una modalidad de este tipo o bien, curiosamente, lo contrario, porque como les decía, más bien en lugar de transferirle más poderes al Congreso, lo que requieren algunos ejecutivos latinoamericanos es más bien fortalecerse ellos, porque pero fortalecerse, claro, con un sentido democrático, ¿verdad? Entonces, dejaría ahí este comentario, pero sí es toda una línea de estudio, de investigación y de discusión que estamos desarrollando. Muy importante. Con gusto voy a ir tratando de integrar algunas de las preguntas que han estado llegando en la línea de argumentación. Quiero antes irlas integrando, concluir con el último planteamiento que sea a propósito de la competitividad electoral. Si cerramos el siglo XX con la regularidad, con esta periodicidad en las elecciones limpias, transparentes, confiables, creíbles, creo que la buena nueva del siglo XXI es que son cada vez más plurales y altamente competidas. Esto tiene múltiples implicaciones, voy a tratar de detenerme rápidamente solo en algunas de ellas. La primera es que mirando a la región en su conjunto, y otra vez hay particularidades que vale la pena considerar en el análisis de casos nacionales o específicos, se ha reformateado, por llamarlo de alguna manera, los sistemas de partidos políticos y se han diversificado las opciones a través de las cuales se pueden postular candidatos. Ya se
comentó también esta mañana, las figuras de las candidaturas independientes, pero varios países de la región permiten que otros grupos organizados puedan también postular candidaturas. Sin embargo, me parece que en último análisis yo coincidiría con una línea de reflexión que aquí se ha venido sosteniendo tanto en las sesiones de ayer como en las de hoy. Y es probable, me parece que como lo comentaba, si no mal recuerdo, probablemente el expresidente Mesa, se les puede llamar como quieran, ¿eh? Ustedes al final les podrán poner el nombre que quieran, pero mientras esos movimientos, esas candidaturas, tarde o temprano, en términos de la titularidad y el ejercicio de las responsabilidades de gobierno, tienen que traducirse en organizaciones de carácter partidista, o habrá que repensar a los formatos, a los contenidos de los partidos políticos, pero son no solo centrales, imprescindibles e insustituibles. Se les pueden formular, yo suscribiría todas las críticas que se les puedan hacer a los partidos políticos, pero también coincidiría en que una democracia sin partidos políticos pensados y definidos en los términos que se juzguen más apropiados simplemente no sería factible. Raúl comentaba el tema del presidencialismo, qué tan acotado o no. Y aquí hay un cambio, yo vincularía esto, hasta un pasado reciente veríamos que qué definiría a los procesos electorales y a los sistemas de gobierno en América Latina en su conjunto. Presidencialismo acendrado, claro, hablando siempre en clave democrática, en clave de gobierno civil. Elecciones no competidas o semicompetidas, y en muchos casos formatos de partidos políticos o bipartidistas o más o menos acortados. Hoy la realidad es muy distinta, ha variado de manera significativa. Raúl hacía referencia ya al otro tema significativo. Si solo tomamos, si extendiéramos la mirada no al último ciclo, a los últimos 3 ciclos de los países de la región, este es un dato general. Los gobiernos divididos han sido una constante en 8 de los países considerados. En las últimas 3 elecciones ha habido gobiernos divididos en 8 países. Solo en Panamá y en Venezuela se han producido gobiernos de mayoría en los últimos 3 siglos. En el resto, en los otros 8 países, se han alternado. Ha habido algunos gobiernos de mayoría y algunos gobiernos divididos. La ecuación dominante entonces es presidencialismo en contextos de creciente pluralidad y competitividad. Y aquí es donde se tiene que entrar a apreciar ya algunos de los elementos o de los componentes fundamentales de los sistemas electorales. Ya hizo el planteamiento inicial de Raúl, se hacía cargo de ese tema en términos, yo diría también visto en perspectiva general, en América Latina se han ajustado los sistemas de elección presidencial y legislativa, por lo menos en 13 de los 18 países ha habido cambios significativos en lo que sería el componente relacionado con la elección presidencial, al último, por lo menos de los últimos 3 lustros, cambios significativos en los sistemas para integrar los congresos o los órganos colegiados. Los cambios son aún más relevantes. Y tendríamos la otra paradoja, se predica, se valora el mayor equilibrio entre los poderes, en particular entre el poder ejecutivo y el legislativo. Pero al mismo tiempo se buscan ampliar las facultades legislativas de los presidentes, y es otra paradoja a la que se enfrenta la institucionalidad en la región. Y hay un problema que ha admitido, me parece que ha sido objeto de muchas reflexiones y que tiene que ver por lo menos con un par de preguntas que ya me llegaron y que tienen que ver también con lo que se le planteó a Raúl, y que era nuevamente este debate que se tiene que reeditar, me parece que en términos novedosos y adaptados a las particularidades de la región entre presidencialismo y parlamentarismo.
Pero no hay duda que la mezcla entre un sistema presidencial que por definición es de mayoría y donde solo puede haber un ganador y que tiene que coexistir frente a una creciente pluralidad y frente a una alta competitividad, es el contexto que está dando es más que ilustrativo. 8 países tienen gobiernos divididos. Y ayer ya había también incluso a propósito de la experiencia mexicana, se hablaba de, si no parálisis en las funciones de gobierno, si no estancamiento en muchas decisiones. Está claro que en muchos casos la obstrucción al ejercicio pleno de las funciones de gobierno también tiene que ver con esta propuesta. Y ayer también se hablaba de la necesidad de cómo generar incentivos para una mayor cooperación, un juego de todos ganan, que nos aleje tradicionalmente de esta acentuada polarización o rivalidad que tiende a predominar en términos de cálculos políticos de corto plazo al momento de avanzar hacia lo que también se ha planteado aquí, la necesidad de acuerdos nacionales sobre temas relevantes, que incluso, como el que se planteaba aquí, la seguridad, admiten no solo grandes acuerdos nacionales. ¿Quién no estaría de acuerdo en la necesidad de hacer frente a través de una estrategia integral a problemas tan sensibles como los de seguridad derivados del crimen organizado? Pero me temo también que ahí la respuesta incluso trasciende los estrechos confines de una formación estatal en lo particular. Y es difícil imaginar una solución efectiva si no se piensa también en modalidades de cooperación internacional, solo por ir respondiendo gradualmente a las preguntas que se han planteado. Y cierro este espacio para quizá ya ir terminando esta mesa. Hay ya en un plano mucho más estrictamente electoral, ¿en qué se traduce la mayor competencia? En un repertorio cada vez más diversificado y sofisticado de estrategias e instrumentos de campaña. Solo lo enlisto, pero fácilmente se pueden advertir las implicaciones. El papel de los medios de comunicación, el de los consultores en marketing, en imagen, el de las encuestas de opinión y los grupos de enfoque, en el uso de nuevas tecnologías, incluidos los nuevos medios sociales para efectos de campaña, las campañas de carácter negativo. Y al menos 3 premisas que son especialmente relevantes al momento, ya en el plano estrictamente de las regulaciones o de las normas electorales que es conveniente tomar en cuenta. ¿Cuáles serían algunas de las premisas que predominan en términos de las campañas? El primero, la popularidad es esencial. Y ese que me parece que es casi una máxima en términos de la consultoría política en marketing y en imagen, no importa que hablen bien o que hablen mal, la cosa es que seas popular. Y hay una premisa, que no importa, el asunto es estar en los medios de comunicación. Y el otro es el segundo, esto comporta una necesidad apremiante de aparecer casi compulsivamente en los medios de comunicación, es decir, hay una presencia mediática claramente inducida y alentada. Y el tercero, esa creencia sostenida también, no necesariamente documentada empíricamente, en que un centavo, un peso, un dólar, un colón, una córdoba, una corona, puede marcar la diferencia en términos de las posibilidades de acceder o no a un cargo público. Y esto, en términos más elocuentes, se puede traducir en los retos que se plantean en términos del financiamiento y la fiscalización de los recursos que tienen a su disposición los partidos políticos o también que fluyen para las campañas electorales. Y la última reflexión, me parece conveniente traer algo que apuntaba ayer José Thompson, es que esto está expandiendo significativamente el campo regulatorio en materia electoral. Pero son nudos terriblemente problemáticos y frente a los cuales las regulaciones que se llegan a adoptar no necesariamente se corresponden. No se dispone del arsenal de instrumental operativo para asegurar su efectivo cumplimiento. Y ahí hay otro problema. Hay una tendencia natural a vestirse de luces en muchas ocasiones, a decir, ya aprobamos una reforma legal que contempla tales o cuales restricciones o prohibiciones en materia electoral.
pero la pregunta es, ¿y están acompañadas? ¿Se dispone? Ya no hablo necesariamente solo del soporte presupuestal requerido para hacer frente a esas responsabilidades. Se tienen los instrumentos para efectivamente asegurar su cumplimiento, y a la autoridad electoral, por cierto, hay una transferencia neta de responsabilidades creciente, en la que entran al menos en juego y a veces incluso en tensión dos tipos de funciones. Una, la vinculada a lo que podríamos entender convencionalmente como la organización de la competencia electoral, y el otro que tiene que ver con el papel arbitral en las campañas electorales. Y la última reflexión, el concepto de equidad. Creo que todo el mundo podría coincidir en las bondades, pero traducirlo esto en términos operativos es muy complejo, porque por lo general, cuando se busca garantizar condiciones de equidad, se imponen, a quererlo o no, ciertas restricciones o límites a principios que luego se asumen como sacrosantos. Y creo que en México y muchos otros países de América Latina se han enfrentado con frecuencia estos retos, estos dilemas relacionados con este tema. Me parece que aquí trataría de ir cerrando. Raúl. En lo que Carlos lee unas preguntas que le hemos turnado, yo iría cerrando también. Hay varias tendencias para el próximo ciclo electoral que habría que observar. La primera es la relación entre el desempeño de las economías, la economía internacional, las economías nacionales y la competencia política, porque en efecto no ha ocurrido en América Latina, digamos, una experiencia tan contundente como la que vivió McCain en Estados Unidos, que perdió hace 4 años frente a Obama, precisamente por el tema financiero, económico, o bien lo que acaba de ocurrir en España, que tuvieron que adelantar las elecciones para que el Partido Socialista Obrero Español no perdiera tanto como perdería de otra manera y se deteriorara aún más el sistema político. Pero sí, en América Latina hay que hacer notar, dividir entre los 10 países del cono sur, vamos a llamarlo así, y el resto de los países, Centroamérica y México, porque los primeros están más vinculados en el comercio internacional a una realidad diferente a la de los segundos, que están más vinculados al Tratado de Libre Comercio, a los tratados de libre comercio que se han firmado con los Estados Unidos, o sea que afecta más Centroamérica y México el desempeño de la economía de los Estados Unidos. La segunda es el voto desde el extranjero. Claramente hay pocos países, solo 4 en América Latina, que carecen de esta figura, el resto cuenta con la figura del voto desde el extranjero, y habría que revisar, afinar los mecanismos para no solo garantizar el derecho, sino para que sea efectivo y se pueda ejercer auténtica y cabalmente. Otro tema es lo que ya se mencionaba aquí, que es la cuestión del advenimiento. Bueno, estamos en plena revolución de la electrónica, las telecomunicaciones y el uso de las nuevas tecnologías en materia electoral, que ya se anunciaba desde hace años. Ahora en este nuevo ciclo electoral seguramente tendrá un impacto. No habrá que demeritar ni minusvalorar el papel de las redes sociales y las nuevas tecnologías en la política, porque se está usando, lo vimos en la última elección en Venezuela y en otras más. En México también jugó un papel, se ha generado incluso un observatorio 2.0 para medir, evaluar estas dinámicas, y diría que el tema de la equidad y del dinero en la política es el gran tema, lo sigue siendo, porque una extrema pobreza como una extrema riqueza, los grandes contrastes tienden a desustanciar la igualdad del voto, ya sea porque porque se provoque un enorme abstencionismo o porque unos pocos puedan imponer su voluntad a una mayoría depauperada, lo cual es completamente antidemocrático y está en el fondo del principio de equidad en los procesos electorales. En América Latina solo 2 países no garantizan el financiamiento público a los partidos, a las campañas. Son los casos de Venezuela y Bolivia, en donde por
digamos, en una perfil contrario a los países de Centroamérica, reina un hiperpresidencialismo en que claramente se están imponiendo proyectos ante políticos hegemónicos, ante la debilidad o el colapso, como ya se dijo aquí, de los viejos o antiguos sistemas de partidos. Entonces, estos elementos también habría que tenerlos presentes. Todo indica que la reelección se seguirá presentando. Me preguntan si los países estos 4 que no tienen reelección, tienen entonces un sistema electoral obsoleto. Realmente tienen el sistema que definen o deciden tener, pero sí habría que advertir que la desincronización entre sistema electoral y sistema de gobierno puede traer consecuencias inesperadas y además adversas, indeseables. En el caso de México, diferentes constitucionalistas han subrayado la importancia de que se revise en México la sexenalidad del periodo gubernamental, porque cuando el presidente de la República pierde las elecciones intermedias, las legislativas federales intermedias, más ahora que se han reordenado los calendarios electorales locales, puede quedar inhabilitado propiamente para gobernar y pasar los últimos 2 o 3 años de su administración sin instrumentos aún, digamos, o con una mayor debilidad para ejercer el gobierno. Hay quien plantea que el modelo norteamericano con una reelección quizás sería no el mejor, sino el más adaptable a algunos de los contextos de América Latina. Varios países tienen este modelo y es una recomendación o una sugerencia para los países que no han establecido la reelección. Sabemos que en el caso de México tenemos antecedentes muy contrarios a la reelección presidencial y por eso la resistencia seguramente a legislarla. Una pregunta, la última, y con esto concluyo, que nos llega, consiste en cuestionar el tema de la corrupción en los organismos electorales. ¿Cómo medirla, cómo evaluarla? Y me parece que la intervención de Vidar Helgesen ayer que presentó el informe global dejó apuntadas líneas bien pertinentes para el futuro, que consiste en incrementar también los parámetros y los instrumentos de la integridad de los propios organismos electorales, que se avance también en principios, reglas y prácticas, buenas prácticas en torno al profesionalismo, a la honestidad y a las virtudes que deben rodear, acompañar a un servidor público, un funcionario electoral. Y yo diría que el tema de la transparencia y el acceso a la información pública en los organismos electorales es un desafío. La mitad de los 18 países de América Latina continental y República Dominicana tienen ya ley de transparencia y acceso a la información pública, pero no es suficiente. Se requiere no solo que haya transparencia, sino transparencia con información. Y se requiere no solo que haya información, sino que ésta sea veraz y comprobable. Y se requiere no solamente que sea información veraz y comprobable, sino que se rindan cuentas y no se rindan cuentos, como advirtió un colega peruano en estos días en un seminario en esta materia en México. Concluiría ya como abogado y constitucionalista, trayendo a la mesa fundamentalmente de politólogos internacionalistas que se han dado cita en estos días aquí, que en el ámbito de la teoría jurídica tenemos un debate importante, no solo en México, sino en América Latina, en torno a la transición democrática. No se trata solamente de una transición política, económica, social, demográfica o cultural. Se trata también de una transición jurídica. Es decir, los abogados también estamos cambiando y debemos de consumar la transición de nuestra cultura jurídica y tratar de compartirla y difundirla con los demás sujetos sociales y políticos. ¿A qué me refiero? Nosotros sostenemos que lo que está pasando en América Latina es una transformación del estado de legalidad al estado de constitucionalidad. Abandonar las viejas teorías jurídicas formalistas
y sustituirlas por las nuevas teorías constitucionales. Significa que tenemos no solamente que usar el lenguaje de que es correcto, formal, válido, competente formalmente, un acto, una resolución de una autoridad electoral o de cualquier ente de gobierno, sino que este tiene que ser constitucional. Y lo constitucional significa también que tiene que ser conforme a los parámetros internacionales, porque los estados democráticos signan y ratifican tratados internacionales transmitiendo la voluntad democrática mayoritaria de sus pueblos y sus sociedades por la vía de sus gobernantes, y en esos tratados se expresa aquellos principios en los que se cree. Y como existe un consenso en torno a lo que creemos, eso que creemos es constitucional, si está en los tratados internacionales y en la Constitución. Así que en materia de derechos fundamentales, incluidos los derechos político-electorales, los derechos sociales y los derechos culturales, estamos ante uno de los más grandes desafíos, junto a todos los temas que estamos revisando en materia electoral. Creo que en esto consiste una de las piezas relevantes para la consolidación, la calidad de las democracias de nuestros países en estos años. Muchas gracias. Yo concluyo también con esta intervención. Coincidirán conmigo en que estos 2 días de actividad que concluyen con esta sesión han estado pletóricos de ideas, de propuestas, de metáforas bastante sugerentes sobre nuestras realidades y sobre nuestros retos. Hay demasiadas a mí que me han resultado particularmente interesantes y provocadoras. Voy a regresar con 2 que me parece que son del expresidente Mesa y que tienen que ver con temas de representación y de percepción. Y hay otro ángulo de donde ver la percepción, utilizarla con parte de una crónica que me vino a la mente esta mañana de una extraordinaria periodista mexicana que ha hecho crónica de prácticamente todos los acontecimientos políticos, sociales más relevantes que se han producido en la región a lo largo de los últimos 20 años. También tiene que ver por ahí con una pregunta que me hacían sobre candidaturas independientes. En aquel año de 1990, cuando se disputaban la presidencia del Perú, el hoy premio Nobel Mario Vargas Llosa y el entonces muy poco conocido candidato independiente Alberto Fujimori. No me voy a referir a lo que pasó después con su gobierno, sino al momento en que recordarán en una elección muy interesante, donde todos los pronósticos iniciales apuntaban a un triunfo fácil y arrollador de Mario Vargas Llosa por un conjunto de razones. No solo se produce una segunda vuelta, sino una inesperada derrota de Mario Vargas Llosa. En pocos días después de la derrota, esta periodista tiene oportunidad de platicar con uno de los empresarios más poderosos del Perú y de preguntarle cuál era su sensación después de que había sido manifiesto el apoyo, la ilusión que había en ciertos sectores oligárquicos del Perú por un virtual triunfo de Vargas Llosa, que cuál era su reflexión. Y él dice, me llamaba la atención ver lo que él no había, estoy tratando de recordar, probablemente no sea muy ajustado a la realidad, pero creo que las líneas principales las retengo. Su reflexión es que ella no lo veía particularmente afectado, y ella le decía, no, al final de cuentas, mira, el asunto era relativamente sencillo. Lo primero era que Mario Vargas Llosa había, contra lo que aconsejaba toda lógica de consultoría política, había sido bastante explícito en que él, de llegar al gobierno, iba a aplicar de inmediato, entre otras cosas, un programa de shock económico, al que a lo largo de su campaña Fujimori había
si no negado categóricamente, sí había sido particularmente elusivo. Y dice, mira, bastó que lo lleváramos a Washington, a una reunión allá con el Fondo Monetario, con el Banco Mundial, para que se le sentara en una esquina y se le dijera lo que tenía que hacer, por una parte. Segundo, era claro que lo iba a instrumentar, y miren los problemas que nos ahorramos. Si hubiera resultado elegido Marito, creo que incluso en esos términos, hubiera sido un poquito complicado, porque él es un hombre que probablemente comparta muchos principios y valores, pero al que hubiera sido fácil, al final de cuentas, decirle cómo tomar determinada decisión. Hubiera sido necesario quizá reunirnos un sábado por la tarde en un té o en una carne asada, y de la manera más comedida, respetuosa y protocolaria hacerle una serie de sugerencias y ver la posibilidad de que las pusiera en marcha. Y casi recuerdo literalmente, dice, en cambio, al Chinito lo sentamos frente a la mesa y le decimos lo que tiene que hacer. Esa es una. La siguiente, esta versión la he oído 2 o 3 veces, ya no sé, parece que tiene un sustrato de verdad, pero me parece que la metáfora es elocuente. Dicen que parece que en alguna ocasión hacían una crónica a propósito de cuáles eran los usos y costumbres, creo que de los primeros ministros en Inglaterra, aunque puede ocurrir que ha variado a lo largo del tiempo y de quién la relate, pero que para una revista social, que probablemente tenga muchos más lectores que alguna de análisis político, le preguntaban que cuáles eran un poquito las diferencias que se particularmente personal que servía de apoyo en la residencia oficial. Y narraron variantes en cuanto a su gusto. A algunos les gustaba pasar el fin de semana en casa, a otros era más hacer actividad política, otros se levantaban un poco más tarde, otros tenían tal o cual preferencia por el almuerzo, por el desayuno que se les sirviera en la terraza o no. Dice, pero al final uno de ellos, que llevaba ya largo tiempo sirviendo, probablemente en funciones de mayordomo, decía, pero una cosa era inmutable: los invitados a las grandes actividades sociales siempre eran los mismos. Después hay un conjunto, a algunas les traté de dar respuesta de las preguntas, hay un rango demasiado diversificado de temas en las preguntas que me formulan. Espero que no sea reflejo de la dispersión de mi presentación. No sé, trataré de dar respuesta a una o dos, al final de cuentas, de todos modos, como por razones de acuerdo con la institución anfitriona, vamos a estar cerrando ya esta intervención en los próximos minutos. Si de todos modos alguien todavía tiene el interés de que abordemos con detalle alguna de las preguntas que me han formulado al finalizar formalmente esta sesión, yo con mucho gusto lo haría. Me llaman, voy a regresar sobre 2 en particular, y me hablan sobre el modelo de organización electoral, y me parece que no hay solución, como siempre, no hay soluciones universales. Yo siempre, con frecuencia en el Instituto Federal Electoral, tenemos oportunidad de intercambiar conocimientos y experiencias con nuestros homólogos en muchas otras partes del mundo, y no solo entre audiencias generales, sino también entre audiencias especialidades. Siempre surgen preguntas de tal o cuál es el mejor modelo que se adapta. No, es el que mejor responda a las condiciones, exigencias y necesidades propias de cada país. Pero yo lo único que les diría, digamos que la fórmula me parece que más efectiva es definir exactamente cuál es el problema. Si se puede uno identificar fácilmente cuál es el problema, hablando al menos en términos de diseño de normas, instituciones o procedimientos electorales, seguro que se puede encontrar una respuesta, una solución efectiva que se adapte a la necesidad. Y esto me lo planteaban porque si era conveniente concentrar o no todas las atribuciones en un solo organismo electoral. Yo creo que si se habla del ejercicio de responsabilidades electorales, hay una palabra clave frente a la cual el modelo por el que se opte tiende relativamente a temperarse, y es el problema de qué tanta
confianza o no existe entre el electorado, pero particularmente entre los contendientes acerca de los atributos de la autoridad electoral. Yo me podría pasar los siguientes 30 minutos dándoles ejemplos muy puntuales. Un país muy pequeño en Uruguay, donde en términos, si lo viéramos en términos de diseño o desarrollo organizacional o de concentración de funciones, yo diría que tiene una de las administraciones electorales no solo más pequeña, más modesta, sino también, y si lo viéramos desde un punto de vista estrictamente administrativo, tendría probablemente una de las administraciones más arcaicas, pero opera en un contexto de enorme confianza del electorado y de los partidos políticos. Entonces no hay necesidad de ir demasiado lejos en ese sentido, frente a otros contextos en donde hay una enorme exigencia, un enorme contexto de exigencia a propósito de la naturaleza y de los atributos del organismo electoral. Pero subrayar algo que solo dejé indicado y que aquí solo puede quedar por la naturaleza de estas discusiones indicado. Cuando hablaba de esa distinción, al menos en un plano analítico, si aquí se permite, entre esa función estrictamente organizativa, gerencial o administrativa de una autoridad electoral y la que tiene que ver, sea el mismo organismo que administra la elección o sea solo aquel que resuelve las controversias electorales. En México tenemos un modelo claramente deslindado, pero hablo a propósito de las funciones arbitrales. Y por definición y por naturaleza, el fallo de una autoridad electoral, sobre todo tratándose, poner un ejemplo evidente, querellas o demandas o impugnaciones o controversias relacionadas con la campaña electoral, normalmente son entre partidos o entre candidatos. Por definición, el fallo de una autoridad electoral, más allá de que se pueda apelar, si al ratito hay otro mecanismo, otra instancia superior, va a generar la simpatía de aquel que resultó favorecido por el fallo, pero también un poco probablemente el enojo, la molestia o la incomodidad de aquella parte que resultó afectada por el fallo. Es una función muy compleja, muy difícil, y si se opera en un entorno de desconfianza, esos problemas se acentúan aún más. Me parece que con eso quedan en lo sustancial atendidos. Yo simplemente concluiría diciendo que parecería, me da enorme satisfacción que una buena parte de la audiencia, parte de buenos amigos representando organismos e instituciones electorales del país, del extranjero, académicos, hay una enorme cantidad de jóvenes a lo largo de las muy distintas sesiones. Parecería que los retos son descomunales, pero el simple hecho de que ustedes tengan este interés, acudan a este tipo de foros, esperamos por lo menos cumplir con un objetivo muy modesto, que es el de contribuir a que ustedes reflexionen de manera más profunda sobre estos enormes retos, pero también alentarlos, porque finalmente los retos están ahí enfrente para para tratar de encararlos y responderlos de la mejor manera posible. Así que muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias. Con esto concluimos la sesión y los invitamos mañana a las 9:30. Nuevamente tendremos un banquete por la presencia del expresidente de la República Dominicana, Hipólito Mejía, que dará su conferencia a las 9:30. Los invitamos y los esperamos mañana aquí a las 9:30. Muchas gracias.